Bien, tenemos la visita en el estudio de César Sabás, que es un especialista en política internacional y particularmente se ha especializado en todo este tema que tiene que ver con el Islam y sus manifestaciones geopolíticas y políticas, como el caso del Estado Islámico, que es el que estamos analizando el día de hoy. Hay mucha gente que escucha constantemente acerca del Estado Islámico. Occidente se horroriza con las acciones del Estado Islámico, pero queríamos profundizar un poco más para saber de qué se trata. Es decir, ¿qué es este movimiento del Estado Islámico? ¿Es algo diferente a Al-Qaeda? ¿Es algo diferente a Boko Haram? ¿Es algo diferente a lo que ha habido anteriormente? Bien, la gran diferencia entre el Estado Islámico y, digamos, Al-Qaeda son sus tácticas, pero en el fondo comparten exactamente lo mismo. Son grupos que lo debemos llamar salafistas. Salafista en árabe, salaf significa antecesor. Los grupos que buscan hacer exactamente lo mismo que hicieron los primeros musulmanes, la primera comunidad musulmana fundada por Mahoma. El profeta Mahoma. Exactamente. Entonces vino la modernidad, vino las ideas occidentales y se van a formar grupos que son cada vez más numerosos y muchas veces ya estados, como es el caso de Irán, Arabia Saudita, que repudian todo lo que es la modernidad y quieren regresar. ¿Qué es básicamente lo que diferencia Al-Qaeda de ISIS? Al-Qaeda es un grupo global, una asociación de varios grupos globales que buscan simplemente fomentar el terror. ISIS busca crear un califato, volver a la época del califato, controlar una tierra determinada, crear un estado y a partir de ahí irse expandiendo. ¿Qué es para ellos, qué significa desde el punto de vista religioso y político el califato? Perfecto. Una vez que Mahoma muere, que creó un gran imperio en todo lo que era la península arábiga, venía el problema de la sucesión. El sucesor de Mahoma se llama califa. Califa en árabe es sucesor. El califa era la persona que concentraba todo el poder político y el poder religioso. Era el representante de ese gran imperio. Ese califato después va a desaparecer. Para la concepción de ISIS, para volver a la época verdadera islámica, al Islam ortodoxo primitivo, tiene que haber alguien que encarne la verdadera tradición islámica religiosa, pero a su vez que concentre el poder político, y ese va a ser el califa. Una vez que se crea un califato, según digamos la visión de ISIS, van a volver a tener el favor de Alá y van a poder volver a ser grandes como eran antes. Pero porque un califato que abarque el mapa que uno ve por allí, abarcan prácticamente desde los Balcanes hasta la propia España. Entonces, ¿se trata de conquistar, de estructurar el califato o conquistar el califato o reconquistarlo? Reconquistarlo. En la teología islámica, el mundo se divide en dos. Dar al-Islam, es decir, tierra del Islam, y Dar al-Harb, tierra de la guerra. Digamos, vendría siendo América Latina, Occidente, Australia, todas las zonas que no han sido nunca conquistadas por el Islam. Según la teología islámica, una vez que un territorio es Dar al-Islam, es tierra del Islam para toda la vida. Es decir, España es Dar al-Islam para ellos. ¿Por qué abarca hasta Viena prácticamente? Porque los musulmanes en una época sitiaron a Viena. Entonces todo ese territorio es Dar al-Islam. Hungría es Dar al-Islam. Gran parte de Rusia, Dar al-Islam. Gran parte de la India, Dar al-Islam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Abu Bakr al-Baghdadi se declara califa, su misión es gobernar en algún momento todos esos territorios. Ahora, tú hablas mucho de teología. Sí. Es decir, ¿es un problema político o es un problema religioso? La religión encubre, es una careta para la conquista del poder político, o son una misma cosa. Son una misma cosa. El problema es que en el Medio Oriente hablar de Medio Oriente es hablar de religión. O sea, en el Medio Oriente la religión impregna todos los espacios de vida. Sobre todo la religión musulmana, porque la religión musulmana no es solamente una forma para llegar a Dios, sino también tiene mandamientos a la forma de vida, mandamientos políticos. Es decir, algunos dicen que el Islam más que una religión es una ideología religiosa. Entonces este es el problema. Separar, en el caso sobre todo de ISIS, religión y política es imposible. De hecho, no solamente ISIS, el Ayatollah Khomeini de Irán, cuando funda la República Islámica de Irán, él llegó a decir que el Islam era política o no era nada. ¿Cuál es la situación actual del Estado Islámico? Es decir, porque hay gente que piensa que están un poco retrocediendo en sus conquistas. De hecho, yo creo que ya han salido de Erbil o de Mosul. ¿Cuál es la situación real del Estado Islámico? ¿Quiénes los apoyan y por qué?
Bien, el problema es que no se puede hablar de Estado Islámico aislado, sino hay que verlo desde todo el conflicto chiita-sunita. Así es. El Estado Islámico ahorita sí está retrocediendo, porque los chiitas están atacando. Es decir, el gobierno de Irak, que está controlado por los chiitas y sus milicias, con el ejército iraní, ya los están sacando de Tikrit, próximamente vayan a ir a Mosul. Pero ¿qué está sucediendo? Como ellos se están replegando, el Estado Islámico, está también teniendo lugar la guerra civil en Yemen, también entre sunitas y chiitas. ¿Y qué está haciendo Arabia Saudita? Intervenir en contra de los chiitas. Es decir, el Estado Islámico es solamente un frente entre la guerra entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita, la cabeza del mundo musulmán sunita, e Irán, la cabeza del mundo chiita. ¿Y cuál es el problema para otros países que no son necesariamente Arabia Saudita? Algunos, francamente, occidentalizados y otros no, pero que tampoco quieren es decir, tampoco frenan al Estado Islámico. ¿Cuál es el problema? Es Irán. Es decir, ¿qué es lo que representa Irán? Sí, países como Jordania, por ejemplo. Jordania, nadie puede decir que ha apoyado el terrorismo. La monarquía jordana sí es pro-occidentalizada, quisiera un Islam más moderno, pero, por ejemplo, la monarquía jordana no puede ser tan radical en contra de ISIS, a pesar de que, por ejemplo, quemaron vivo de una forma grotesca y horrorosa el piloto y bombardearon. Pero Jordania, si Jordania se mete de frente y acaba con el Estado Islámico, va a venir lo que se llama la media luna chiita, que prácticamente van a caer en las mismas. La media luna chiita es una zona de poder que sale desde el sur del Líbano, pasa por Siria, Irak, pasa por la costa iraní y culmina en Bahrein. Fíjense, Siria es un país sunita gobernado por una minoría chiita, los alawitas, de Bashar al-Assad. Esa es la causa de la guerra civil en Siria. Irak es un país de mayoría chiita, gobernado por la mayoría chiita. Bahrein es un país de mayoría chiita, gobernado por una monarquía sunita. Los puntos claves van a ser en Siria, cuando el Estado Islámico desaparezca, Siria va a quedar por completo en control de los que van a venir Bahrein. Después próximamente van a seguir bajando. Es decir, hay países sunitas pro-occidentalizados como Jordania que le tienen mucho miedo al fin del Estado Islámico porque también se le van a venir después los enemigos chiitas. Y el Estado Islámico no puede convertirse también virtualmente, debido a su brutalidad y a su crueldad, en una amenaza para esos países. Por supuesto. Entonces, el problema en el Medio Oriente es que hay un tablero de ajedrez. Es muy complicado. Exacto, en el cual los países tienen que decidir entre el malo, el más malo, cuál es el peor de los malos. Exactamente. Así es. Ahora, ¿qué comporta esto para Occidente? ¿Cuáles son los riesgos? Sí. ¿Estamos nosotros en ese tablero de alguna manera? Sí. Fíjense, voy a hacer una comparación. En el año 89 fue el fin de la guerra en Afganistán. Y muchos árabes que habían salido de Marruecos, de Argelia, de Egipto, a ir a hacer la yihad en Afganistán, se regresaron a sus países y llevaron la yihad. Se fueron ideologizados. Aquí va a pasar lo mismo con el Estado Islámico, pero a nivel occidental. Muchos franceses, ingleses, canadienses, australianos, que se han ido a combatir en el Estado Islámico, se van a regresar y van a llevar la yihad a Occidente. Lo que pasó ahorita en Francia, por ejemplo. Exacto. Va a seguir pasando continuamente. ¿Por qué, ya esto, lo último, por qué ese empeño en ser tan excesivamente crueles y encima divulgarlo? Es decir, videos en las redes sociales, todo eso. Nos queda un minutico. Perfecto. Porque la idea del Estado Islámico es captar a los más radicales. Es decir, es una competencia con Al-Qaeda a ver cuál es el grupo más radical y que estos jóvenes, digamos, una especie de almas en pena en Occidente, que no saben a qué grupo afiliarse, digan, me tengo que ir al Estado Islámico, que son los verdaderos radicales y los verdaderos religiosos. O sea, es un objetivo propagandístico más Totalmente. Que todo. Muchas gracias, César. Muchas gracias por haber a ti, estado Martín. con nosotros. Muy interesante todo lo que está contando, muy inquietante también, por supuesto. César Sabás, especialista en análisis internacional. Ya volvemos.